Gracias por continuar con nosotros. Una de las consecuencias de los desordenados flujos masivos migratorios hacia España es la desaparición también masiva de menores de edad. Y es que el problema al que no se está atendiendo como debiera, hace un análisis muy interesante esta mañana con nosotros Beatriz Andrade. Ella es profesora y psicoterapeuta y la saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Muy bien, Edgar. Buenos días para ti, para el auditorio y para el equipo de 4 Noticias. Muchas gracias. Adelante, Beatriz. Mira, como lo comentamos hace 2 semanas, el grupo humano más vulnerable dentro del tsunami de migraciones hacia Europa lo constituye el de los menores de edad y dentro de ellos el más frágil es el de los que viajan sin la compañía de un adulto. Esto termina convirtiéndolos en uno de los manjares más suculentos para los grupos del crimen organizado, quienes además de operar por la vía expresamente violenta a través de abducciones infantiles, en otros casos optan por bajar el perfil y se filtran como aparentes voluntarios dentro de las ONGs ya constituidas o bien a través de la fundación y o el financiamiento de instituciones disque humanitarias, lo cual les permite operar sin levantar sospecha alguna. En el año 2014, la organización suiza Terre des Hommes reportó en su informe anual que alrededor del 50% de los menores inmigrantes que viajaban sin la compañía de un adulto desaparecieron durante las primeras 48 horas de haber llegado a los albergues a los que habían sido asignados. Y si bien es cierto que algunos de ellos huyeron de dichos albergues, otros, especialmente dentro de los campos de refugiados, como si de un acto de prestidigitación se tratara, simplemente dejaron de estar, no solo de cuerpo presente, sino también en los registros y estadísticas de dichos centros. A lo cual me pregunto, ¿a quién le rinden cuentas los supervisores y los directores de esos sitios? Según la ONG Missing Children, en 2016, más de 63,000 menores no acompañados viajaron a la Unión Europea. La mitad de ellos eran de origen sirio y afgano. Ese mismo año, la Europol dijo que al menos 10,000 menores no acompañados habían desaparecido en Europa. Su vocera, Tim Hollywood, reconoció que esa cifra de los 10,000 era tan solo una subestimación hecha con los datos proporcionados por los países de la Unión Europea, pero también dijo que no había una base de datos y que no se aplicaba una metodología correcta. A ese respecto quiero señalar 4 puntos. 1. Los métodos de recolección de datos permiten numerosos errores. Uno de ellos es contar 2 veces. Por ejemplo, un niño puede ser registrado como no acompañado cuando llega a Grecia desde Turquía y si continúa hacia el norte a través de Macedonia y Serbia para luego volver a entrar en el área de Schengen, en Hungría, lo vuelven a registrar. 2. Debido a que los diferentes gobiernos no comparten información, un niño también puede registrarse como no acompañado en España y luego unirse a su familia en Alemania y pasar a ser contado como sí acompañado, hecho que no queda actualizado en la base de datos que lo registró en España. 3. La falta de ortodoxia en la aplicación de los filtros por parte de las autoridades intrafronterizas del área de Schengen, que al enfrentarse al constante tránsito de inmigrantes que de manera continuada dicen haber perdido sus pasaportes, con las consabidas barreras lingüísticas del caso, y con el hecho de que en muchísimas ocasiones en realidad los hacen perdedizos, terminan accediendo a dejarlos pasar por miedo a que al mostrar el rigor indispensable para garantizar el orden, se los tache de racistas o xenófobos. Este vacío de autoridad, por supuesto que es aplaudido y aprovechado por los traficantes de menores. 4. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, en este océano de estiércol hay otro hecho.
Y es que dentro de la Unión Europea no hay una definición homologada del concepto menor desaparecido. Además, unos países ni siquiera se lo plantean y por lo tanto tampoco llevan registro del fenómeno. Las excepciones a lo antes descrito son Rumania, Finlandia, Austria e Irlanda, quienes sí tienen regulaciones legales y o procedimientos específicos sobre los niños migrantes desaparecidos. Hace falta que vuelva a repetir que la mayoría de estos niños termina siendo víctima del tráfico humano para la explotación sexual, laboral, remoción de órganos, la mendicidad forzada, la pornografía infantil, la pederastia y la prostitución, o bien para convertirlos en vendedores de drogas, en ladrones o en anzuelos humanos para facilitar la captura de otros niños. Es decir, para convertirlos en parte de la red criminal de la cual en su momento ellos fueron víctimas. Quiero dejar claro que a pesar de haber utilizado la palabra desaparecido y algunas de sus derivaciones, estoy en absoluto desacuerdo con su uso para el caso que nos ocupa, ya que en su falta de contundencia y de apego a describir la realidad tal y como es, se convierte en un eslabón más dentro de la cadena de complicidades y cobardías encubridoras de un hecho irrefutable. Y este es que ni en Europa ni en el mundo hay niños desaparecidos. Lo que hay es una multitud de niños robados a los que se los está convirtiendo en productos para el tráfico humano. Así las cosas, mientras los discursos de los políticos se bullen y las pancartas de los activistas fluorescen, la tragedia de su permanente importación y mercantilización pasa frente a nuestros ojos, al tiempo que seguimos indecisos sobre cuál será la mejor pose para nuestra próxima selfie. Edgar, hoy como nunca se hace urgente la reflexión personal sobre la manera en que nuestros actos, afiliaciones, donativos y silencios forman parte de la hipnótica melodía que desde hace muchos años, al igual que la del flautista de Hamelin, diaria y gustosamente lleva a miles y miles de niños hacia el fondo del abismo. Híjole, qué terrible, qué infierno nos acabas de narrar, Beatriz, porque además son lobos disfrazados de ovejas, en todo caso quienes se infiltran o quienes utilicen estas organizaciones o quienes incluso funden o formen parte de estas organizaciones que supuestamente son para ayudar, pero puede haber un tema de complicidad, o lo hay, un tema de complicidad de redes de tráfico de menores, y bueno, también qué tragedia a nivel familiar para todos estos niños y para sus padres. Tal cual, y qué tragedia para la humanidad. Claro. Beatriz, te agradezco mucho tu comentario, muy amable. Gracias a ti, nos vemos. Gracias, es Beatriz Andrade Iturribarría. Ella es profesora y psicoterapeuta y bueno, pues platicando de esta situación que viven los niños migrantes. Y bueno, antes de irnos le comento que el barco humanitario Aquarius, justamente hablando de migrantes, atracó este miércoles a primera hora de la tarde en Malta, donde su desembarco fue autorizado tras varios días navegando en el Mediterráneo con 141 migrantes a bordo. El ejército maltés se movilizó para facilitar el desembarco de los migrantes procedentes de Somalia y Eritrea, la mayoría, para que pasen a una revisión médica en su llegada a tierras maltesas, según las autoridades locales. De los migrantes rescatados el viernes pasado en las aguas próximas a Libia, se estima que la mitad son menores de edad. Ojo, con esto que ya comentaba Beatriz, la mitad son menores de edad y más de un tercio mujeres. Llegamos al final de este espacio, gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana con más información nacional e internacional. Pásela bien y quédese bien informado en 44 Noticias.